Buenas tardes tengan todos ustedes. Bienvenidos nuevamente a una plática gratuita por parte de nuestra asociación AMPROCER. Nos da gusto nuevamente reunirnos con ustedes por este medio y acercarles una charla acerca de nuestro siguiente curso, que es Cálculo de Estudios Eléctricos mediante Software. Por aquí vamos a tener al ingeniero Iván Garita, que es quien es el ponente de este curso y por lo pronto de esta plática. Su servidora Itzi López, a nombre de Amprocer y el equipo de la asociación, estamos presentes y agradecemos su presencia. A continuación voy a dar paso a la lectura de el currículum brevemente del ingeniero Iván Leonardo Garita Pedrosa, quien esta tarde nos acompaña. Doy lectura y entonces enseguida damos paso a esta breve charla. El ingeniero Iván Leonardo Garita Pedrosa es egresado de la licenciatura en Ingeniería Eléctrica Electrónica, módulo de potencia de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional del Estado de México. Él cuenta con 14 años de trayectoria en la rama del diseño e ingeniería de instalaciones eléctricas en baja y media tensión, elaboración de diagramas unifilares, estudios de cortocircuito, flujos de carga, coordinación de protecciones, memorias de cálculo de alumbrado, alimentadores, especificaciones de equipo eléctrico, hojas de datos, tablas comparativas, entre otros. Ha trabajado en proyectos en la industria de oil and gas y manufactura, ingeniero en proyectos A, instalaciones en el EMSA y ENOVA como estación de medición, en Trascanada, en patines de medición y regulación, en Pemex, Valeo, entre otras empresas de gran importancia para nuestro país. Esta tarde contamos con su presencia. También tenemos aquí acompañándonos al ingeniero Arturo López García, quien es el presidente de nuestra asociación. No sé si quisiera presentarse, ingeniero, brevemente. Sí, cómo no, con gusto. Buenas tardes. Buenas tardes a todos los que nos están siguiendo por Face, los que se vayan integrando. El ingeniero Iván Garita, me permito comentar que independientemente del currículum que tenga, es un buen expositor, a pesar de ser joven, maneja muy bien este software, conoce muy bien la problemática del proyecto de instalaciones eléctricas en los diferentes temas que aquí va a tratar él. Yo he tomado algún curso con él y la verdad es que es muy interesante y por supuesto que lo da de una manera tal que todos vamos a aprender con ello. Así que sean todos ustedes bienvenidos. Igual al ingeniero Iván, te damos la más cordial bienvenida en esta tu asociación, la Asociación Mexiquense de Proyectistas y Constructores Electromecánicos y de Energías Renovables, AMPROCER. Entonces, nuestro compromiso es con todos los que nos escuchan, siempre darles un curso de la mejor manera y con los mejores instructores. Por ello es que presentamos al ingeniero Iván en esta ocasión. Gracias y adelante. Muchas gracias, ingeniero Arturo. Perfecto. Bueno, pues nuevamente coloco al frente el nombre de este webinar, que es Cálculo de Estudios Eléctricos mediante Software, y le doy la más cordial bienvenida al ingeniero Iván Garita. ¿Nos escucha y me escucha, ingeniero Iván? Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Aquí reportándome. Muchísimas gracias por el recibimiento y es un honor para mí poder participar en con esta asociación y muchísimas gracias. Gracias, ingeniero. Pues le cedo la palabra para que demos inicio a esta plática. No sé si pudiera apoyarme compartiendo su pantalla, por favor, para que pues los que nos están acompañando en la misma puedan tener acceso. Claro que sí. Ahí estamos compartiendo la pantalla. Me pueden avisar cuando la puedan ver.
Ya la estamos viendo, sí, está abriendo el software. Ok, adelante, ingeniero, ya estamos viéndola. Gracias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. El, el objetivo que tratamos de hacer con este curso es utilizar un software de vanguardia y más que nada es el que más se utiliza en el ámbito comercial. No quiere decir que sea el único, hay otro software con las mismas características, pero que también todo lo relacionado que vamos a ver en este curso lo puedan ustedes aplicar ya sea usando este software, ETAP o SKM o el Paladin Design Base o cualquier otro software que exista en el mercado. La intención de este curso es ver aplicaciones directas ya en base a un proyecto. No es ver como recetas de cocina y se puede aplicar a estas características del estándar o de la normativa nacional y todo queda como que ambiguo, todo queda en el aire y lo que se trata en este curso es que todos esos conocimientos que vayamos adquiriendo es irlo aplicando en los estudios eléctricos que muchas veces no se llevan en el momento ideal o idóneo dentro de un proyecto. Me ha tocado por experiencia propia que los estudios eléctricos no se les da realmente la importancia deseada como debiera de ser y que muchas veces muchas firmas de ingeniería trabajan bajo una receta de ingeniería de ingenieros que lo han hecho así durante años y sigue funcionando, ¿no? Pero se hacía así hace años porque las cosas no se tenía la tecnología que actualmente se tiene o se cuenta y pues al momento de vernos con la realidad, pues suceden dos cosas. Uno, que los equipos que nosotros de alguna manera especificamos están algo sobrados, ¿no? Otra característica, pues que los costos se elevan de estos equipos. Entonces, mi preocupación al ver estas recetas de cocina en los estudios eléctricos, me preocupó y me empecé a ocupar de cómo poder llevar a cabo talleres o cursos para poder explicar que esos métodos de cocina no deben de aplicarse más, ¿no? A veces nuestros clientes son los que pagan los platos rotos, son los que en su momento se sale del presupuesto y entonces nosotros nos vemos limitados en muchos aspectos a poner el equipo más económico. Entonces, la idea no es esa, la idea es que nosotros pongamos el equipo indispensable, el ideal, que cumpla con todas las características y normativas para que el proyecto sea 100% seguro y sustentable sobre todo. Entonces, otra de las características que me he encontrado es que muchos ingenieros que se dedican a realizar los estudios eléctricos, de alguna manera me he encontrado con reportes de cortocircuito, en su caso, que los datos de contribución con respecto a la compañía de Comisión Federal, pues no son metidos correctamente dentro del software. Entonces, al no tener esos datos correctos, pues todo lo demás está incorrecto, ¿no? Eso es porque, dije, la parte teórica, pues quizás la dominen, pero a veces ya en la práctica, pues cómo tomamos esos datos y cómo los introducimos dentro del software. Entonces, para mí es por ejemplo, vamos a hacer una demostración de cómo ver ya aplicaciones directas
¿no? Utilizando un software. Por ejemplo, voy a comenzar en un template nuevo. Y el curso, pues se trata de no tener nada hecho, simplemente se va a ir armando de acuerdo a lo que ustedes me vayan comentando. Con esas características nosotros vamos arreglando vamos introduciendo los datos dentro del armado de nuestro diagrama unifilar dentro del software, con la intención de que ustedes vean que no traigo algo preparado y que es el mismo ejercicio que preparo en todos los cursos, ¿no? Y que muchas veces también es como que preparado, ¿no? Que me den los mismos datos y todo. No, la intención es que es aplicable para cualquier tipo de estudio, de diagrama unifilar o de algún proyecto que ustedes traigan o alguna duda que ustedes tengan en ese instante, ustedes me puedan decir y lo vemos con todo gusto. Actualmente tenemos, por ejemplo, podemos armar nuestra red y de lo que les comentaba, la intención es crear un diagrama unifilar con los parámetros que nos piden reales, ¿no? Por ejemplo, esta va a ser mi compañía suministradora, mi utility, que va a ser nuestra Comisión Federal de Electricidad, en este caso, y que va a tener las siguientes características. Vamos a poner que sea una subestación entre 4.5, y aquí es donde vamos a introducir los datos de cortocircuito. Entonces, de acuerdo con esto, los datos que nos pide el software, pues es ir viendo el ejercicio en cuanto a cuáles son los requerimientos que me piden y por qué me lo pide, ¿no? Por ejemplo, en este caso, si yo tengo no tuviera yo la corriente de cortocircuito de aportación de comisión, pues ¿qué es lo que puedo hacer? De tal manera que no quede sobrado en los equipos o tomar un valor conservador que me pueda ayudar a llevar a fin mi proyecto. Y una vez que yo tenga los datos de Comisión Federal, pues en lugar de tender a subir, va a tender a bajar, con la idea de que mis interruptores o mis cables o el equipo en el cual yo esté probando capacidades interruptivas, pues no me queden muy sobrados, que representen costos o dinero. Aquí la idea es por ejemplo, si no tengo esos datos, hay una normativa en el libro de la IEEE, el ANSI, que nos pide, no es el C37, del ANSI C37, ahí vienen los datos de la relación XNR que podemos utilizar como un dato aproximado para poder hacer nuestros estudios por medio del método de bus infinito, que es un método aprobado, pero que también a su vez podemos obtener los otros datos por medio de los métodos de la potencia base que se utiliza en la red nacional, que son 100 MVAs, y con eso podemos obtener demás resultados. Por ejemplo, en este caso, por bus infinito, pues tenemos que las impedancias casi son cero, ¿no? Para la positiva, negativa y cero. Entonces, vamos a hacer nuestra impedancia lo más pequeña posible. Perdón, ingeniero Iván, ¿podría hacerle una pregunta? Sí. Luis Herrera nos pregunta, dice, ¿el ETAP tiene la opción de importar o exportar archivos hacia con el PSEE? Con el SPEE, el Smart Plan Electrical. Sí, hay un archivo que se maneja aquí, Tools, en Data Tools. Aquí están los formatos a los cuales pueden ellos emigrar. El Smart Plan Electrical
no sé si a ese se refiere al SPEL, que es el diagrama unifilar inteligente. Se pueden importar y exportar los datos de esos diagramas inteligentes. Y aquí se encuentran todas las importaciones de cualquier otro software, por ejemplo, el SKM o el AC Power, que son los archivos que también se pueden importar. De acuerdo. Sí, Perdón, había otra pregunta acerca del SKM, pero ya con esto nos dio la respuesta. También ¿qué le software preguntan era? que qué versión del ETAP se está manejando. Ahorita se tiene la versión 19, porque es una versión que actualmente estamos utilizando demo. Es una demo de la versión 19, que es ahorita la que estoy utilizando. De acuerdo, ingeniero. Gracias. Adelante. Disculpe la interrupción. No hay de- ¿Qué software era, perdón, el que mencionaron? Entonces, aquí, en cuanto a la resistencia, vamos a meter los datos de reactancia. Aquí metemos los datos de la relación XNR. La normativa, o más bien el estándar, nos dice que puede ser de 0 hasta 15. Nosotros ya en la práctica vemos que cuál es el valor medio o el valor más conservador para ya sea un comercio, sean oficinas, sea un parque industrial, está muy cerca de una planta de cogeneración o una planta de una subestación. Entonces ahí podemos meter unos valores ya sea de 15, de 14 o de 13, y un dato que para oficinas o centros comerciales pues utilizamos una relación de XNR de 10, ¿no? En este caso lo introducimos, y una vez que obtenemos estos parámetros vamos a meter la base a la cual está el sistema de Comisión Federal de Electricidad, que en este caso son 100 MVAs. Con esto obtenemos nuestros datos aproximados utilizando el método de bus infinito, pero utilizando una relación que es permitida dentro de del libro del IEEE del estándar. Entonces, creo que con esto nuestros análisis no van a estar tan sobrados, van a estar muy próximos a la realidad. Con ello procedemos a armar nuestro diagrama unifilar. En este caso, pues, vamos a poner un alimentador, que en nuestro curso también en estas características vamos a ver cómo se calcula un alimentador desde cero, ¿no? ¿Qué requisitos requiero y que necesito conocer para dar de alta un conductor en media tensión? Las impedancias del conductor, que va a depender de acuerdo al arreglo que nosotros tengamos, porque muchas veces se nos olvida en qué configuración está el circuito, si es una configuración plana, configuración trébol, porque de eso va a depender el valor de la resistencia y el valor de la reactancia. Si son un conductor por fase, dos conductores por fase, si llevan si llevan pantalla o no llevan pantalla. Entonces, todas esas variables que en su momento van a hacer que nuestro conductor cumpla con toda la normativa. En qué tipo de canalización va a ser, si es una trinchera, si lo vamos a llevar en ducto subterráneo, etcétera. Entonces, el software, bajo estos parámetros, nos permite ir calculándolo, y que en el curso o durante el desarrollo del curso, pues vamos a ver todos los parámetros que se necesitan y cómo vamos a introducir todos esos datos, ya sea de datos de fabricante, que es lo mejor que nosotros podemos hacer, tomar los datos del fabricante y tomar la configuración, en estos casos si se lleva neutro o no se lleva neutro, si en este caso llevamos un conductor independiente al de la pantalla, podamos introducir ese valor, y la carga, ¿no? A qué está conectado
este conductor. ¿Qué datos o qué parámetros deseo que me tome en cuenta? Y cuál es la diferencia de cada uno de esos. La ampacidad, aquí es lo más interesante, o todo es interesante, pero esto es donde vamos a fijar mucho nuestra atención, porque depende de qué tipo de normativa o estándar vamos a utilizar para la ampacidad o la capacidad de conducción, ya sea por el ISEA, por el NEC, por la IEC, por la IEC, que es una copia de la British Standard de la IEC, por la NFC o por la otra IEC. Nosotros normalmente pues vamos a utilizar NEC, pero también podemos utilizar la ISEA, que también es muy utilizada en este tipo de cálculos. Y aquí nos va a indicar, de acuerdo a la normativa que vayamos a utilizar, si la canalización va en ducto, directamente encerrado, en trincheras, directamente embebidos, en charolas, en escalera, en conduit, etcétera, ¿no? Entonces, para cada uno de estos tipos de instalación, pues nos van a pedir diferente tipo de datos o datos que nosotros tendremos que introducir. Por ejemplo, si yo utilizo un ducto como canalización, pues la norma me va a cambiar, ¿no? Los estándares me cambian. El método del IEEE 399, que es la misma aplicación del NEC, vamos a explicar cuál sería la diferencia de uno con respecto al otro, porque es una diferencia importante. El otro es el IEC, igual la British Standard y la NFC. De acuerdo a este tipo de canalizaciones, el que más yo ocupo en lo personal es el método del IEEE 399, es el que define el método para niveles de tensión de 0 hasta 35,000 volts. Después de 35,000 volts, este método ya no se debe de usar, porque ya implica otro tipo de estudio. En el método del NEC, utilizando el NEC o el IEEE 399, pues ya utilizamos el método de Nege-Magrath, que es el que se utiliza para calcular los parámetros eléctricos de los conductores o definir la capacidad de los conductores. En este caso, el IEEE 399 para ducto nos van a definir ciertos parámetros. Luego viene la parte de la protección. La protección, qué tipo de interruptores estamos utilizando, si se definen de acuerdo a nuestro diagrama unifilar que vayamos armando. Entonces, dentro de todo lo que vemos en el curso es desde cómo calcular el conductor por el tipo de canalización y que cumpla con todos los factores deseados. Esto tanto para en media como en baja tensión. Si la aplicación del cable es para motores, de media tensión, motores de media tensión, válvulas operadas con motor, las MOV o los transformadores pequeños de distribución, los medianos y los grandes, paneles de alumbrado. Y si ustedes ven, el que yo utilice cada una de estas aplicaciones, el factor de multiplicación, pues me lo va cambiando. Entonces, todos esos datos los vamos a ir viendo detalladamente, cuando aplicamos uno, cuando aplicamos el otro, porque también eso nos trae una discusión, cuándo debo de aplicar para un transformador el 1.25 o que no sea el 1.25, etcétera. Vamos a verlo también muy a detalle. Y dentro de este estudio, que en este caso en particular se debe de tomar en cuenta y que desafortunadamente no muchos lo toman, es la temperatura en un ducto subterráneo. En este caso, el análisis que vamos a realizar es la temperatura que se tiene en un ducto que nosotros vamos a construir con tubería conduit, si es que en este caso no le diré, más bien sería ir armando el ducto y de acuerdo al ducto
vamos a ir armando nuestros parámetros eléctricos y la profundidad que debemos de llevar nuestro ducto para que nos dé las temperaturas deseadas a las cuales debe de operar el conductor al 100% de carga, ¿no? ¿Por qué les comento que no es muy usado? Porque desafortunadamente no es algo que lo hagan, porque no toman en cuenta la temperatura del terreno y eso hace que en los registros eléctricos cuando estén en operación eleven su temperatura y luego se degrade el aislamiento de ese cable. Desafortunadamente, cuando sucede eso, pues empiezan los cortocircuitos de falla tierra y empiezan los problemas de operación. Entonces nosotros debemos de estar seguros que cuando hagamos una instalación en un ducto subterráneo, tomemos en cuenta todos esos parámetros para que sea lo óptimo. Y así cuando yo tenga mi ducto subterráneo operando al 100%, mi cable opere a la temperatura nominal de operación, que son 90 grados centígrados o 75 grados centígrados, que es en el caso de baja tensión. Vamos a ver los dos casos cuando se operen estos dos en niveles de tensión, y pues aquí ya empezamos a realizar los análisis de temperatura, de corriente, etcétera. También esta parte es importante, tomando ya mi forma de mi diagrama unifilar que vamos a empezar a construir o que estamos construyendo. Vamos a tomar el diseño del sistema de puesta a tierra, que es la red o la malla, y de acuerdo a la malla o a la red que vayamos nosotros a calcular, pues nos piden dos métodos, ¿no? O nos dan dos opciones. Uno es el método del IEEE, el estándar 80, y el otro es el método de elementos finitos, que no es nada más que cuando calculamos por resistencia una delta electrónica, pues hacemos el análisis por elementos finitos. Y el IEEE, pues ya sabemos que es por el estándar 80, ¿no? Entonces son dos métodos, dos opciones que nos da. En este caso podemos ver las dos opciones. Aquí para métodos de que lo vayamos viendo, pues vamos a meter el método del IEEE. Y aquí, durante el desarrollo del curso, también vamos a ver el cálculo de la red de la malla, ¿no? ¿Qué parámetros nos piden? ¿Qué tenemos que tomar en cuenta? ¿Cuál es la corriente de cortocircuito que debemos de tomar en cuenta? Si es en el lado de la delta, si es en el lado de la estrella, o si tengo diferentes niveles de tensión, pues muchos calculan el cortocircuito monofásico en 220 volts, y ese es el dato que introducen para el diseño de la red. Otros utilizan por ejemplo, en el diseño, toman en cuenta el valor de la resistividad del concreto y ponen valores de 40,000, de 50,000, de 60,000 ohm metro, ¿no? Entonces, realmente, ¿qué nos pide la normativa, o qué nos está indicando la normativa para poder nosotros llevar a cabo un buen estudio de una red de acuerdo al estándar 80? Y vamos a ver por qué no debemos de utilizar esos datos. Y eso es algo muy que me he encontrado en el ámbito profesional, esos detallitos que si tienen varios diferentes niveles de tensión, 13,8, 23, por ejemplo, un caso. Tenemos 34,5 en la cometida, tengo un transformador que me lo reduce a 4,16, y luego tengo otro transformador que me reduce de 4,16 a 2,20, y de 2,20 pues hago mi distribución en diferentes etapas, ¿no?
como 416, como 220 y así como 34.5. Entonces, yo he visto reportes en los cuales con el nivel de tensión en el bus del transformador de 220, con la corriente de cortocircuito monofásica, calculan y diseñan la red del estándar 80. Entonces, esos detalles son los que discuto o les doy de alguna manera algunos tips, y también les proporciono información a detalle de por qué no se debe de usar esos valores. También durante el desarrollo del curso les voy proporcionando material que es sin ningún costo. En mi caso no tiene ningún costo, que es para que nos vayamos enriqueciendo en nuestra biblioteca personal y que nos pueda ayudar cuando estamos desarrollando ya el proyecto. Por ejemplo, algunos manuales de algunos conductores, cálculo mecánico de los cables, algunos datos de fabricantes, algunos estándares que si están en la posibilidad de poderlo proporcionar, no tengo ningún problema, y algunos libros de algunos cursos con los cuales he tomado y también se los proporciono a ustedes para que nos vayamos enriqueciendo más con este interesante método, ¿no? O estudios que estamos analizando. Dentro de todo esto, pues, vemos los diferentes tipos de configuraciones de las subestaciones, hacemos un ejercicio y calculamos el voltaje, el de toque, el potencial de toque y el potencial de paso, ¿no? Para el diseño de nuestra subestación. Con ello, claro que sí, sin problema. Ok, por aquí preguntan, Antonio García, dice, ¿cuál es entonces la corriente de cortocircuito que se debe de considerar para el cálculo de la malla de tierra? Sí, dentro del libro del IEEE estándar 80, todas las corrientes que fluyen por terreno es con la que se debe de dimensionar la red de puesta a tierra, solamente con la corriente que fluye por terreno. Y hay dos corrientes que pueden fluir por terreno y debemos de seleccionar la máxima. Una es la falla monofásica y la otra es la falla bifásica a tierra. Con esas dos fallas, la mayor, con esa corriente es con la que nosotros diseñamos nuestra subestación o nuestra red de nuestra subestación. Pero el punto aquí importante, ¿cuál es o cómo vamos a saber cuándo la corriente fluye por terreno y cuándo no fluye por terreno? Y eso nos lo va a determinar la conexión de nuestro transformador. Si nuestro transformador, nuestra conexión de nuestro transformador, está en delta. A ver, aquí nuestra conexión de nuestro transformador está en delta, estrella sólidamente aterrizado. Cuando existe un cortocircuito en mi bus, que en este caso es en baja tensión, aquí es un ejemplo que vamos a poner aquí. Vamos a poner el rango de nuestro transformador que sea de 34.5 a 0.22. Vamos a poner que sea de 7.5 MVAs. Ok. Entonces yo tengo dos niveles de tensión. Uno es el de 220 volts, que es en el lado de baja, y en el lado principal, que es 34.5.
Entonces, cuando sucede un cortocircuito en este bus, en el lado de la estrella, el propio cortocircuito de falla tierra va a regresar hacia la fuente para cerrar el circuito. Y entonces, cuando haya un cortocircuito en la carga, esa carga va a regresar hacia la fuente y va a regresar hacia el transformador. Entonces, esas corrientes no circulan por terreno. Ahora hagamos el ejemplo en el caso del primario de nuestro transformador. Aquí está en 34.5. Si es una línea que viene de 5 o 6 kilómetros, o es un anillo, como en este caso, nuestro anillo de 23 en la Ciudad de México, pues también es de kilómetros. Aquí, por lo general, nuestra conexión es delta. Entonces, si hay una falla en el lado de primario, esa corriente va a tender a buscar su fuente. Entonces, al no encontrar esa fuente, esa corriente va a empezar a buscar o va a circular por el terreno. Lo que va a hacer es que va a producir voltaje de toque y voltaje de paso. Entonces, por la resistividad que se tiene en el terreno, pues hay una resistencia. Y al ver una resistencia y una corriente que circula por el terreno, pues vamos a tener diferencia de potencial, lo cual nos produce el voltaje de paso y el voltaje de toque. Entonces, es con esa corriente que sucede o con esa corriente de falla con la cual nosotros dimensionamos nuestra red. Y en el lado de baja tensión, con la corriente de cortocircuito, en este caso monofásico, vamos a seleccionar la sección de nuestro conductor. ¿Qué quiere decir? Que cuando se presente esa falla, yo tenga la capacidad de poder disipar esa corriente corto a través de mi red. Entonces, esa sería la respuesta. Es por eso que nosotros debemos de conocer estas conexiones de nuestros equipos para poder aplicar y diseñar nuestra red a la necesidad del proyecto, ¿no? Muchas gracias, ingeniero. No sé si me permite hacerle una pregunta también en este momento. Claro que sí, las que usted considere, no tengo Gracias. problema. Fernando pregunta que si el dato de la red equivalente, bueno, creo que es una afirmación, dice, ¿el dato de la red equivalente lo debería proporcionar CFE? Es correcto. Nosotros metemos una solicitud para que nos den los datos de contribución de la red, pero desafortunadamente depende de la gerencia en la cual nosotros estemos o lo necesitemos. A veces es el tiempo que tardan en proporcionarlo, ¿no? Entonces, se nos hace se nos dificulta tenerlo de manera inmediata, pero por eso hacemos una aproximación, ¿no? Si no contamos con ese dato. Entonces, es a lo que aplicamos, que es permitido hacerlo, pero que no están o los resultados no van a ser equipos totalmente sobredimensionados, ¿no? Porque me ha tocado ver que se sobredimensionan hasta un 200%, ¿no? Y nosotros ser cautelosos en eso, porque pues es costo, es dinero, ¿no? Al final de cuentas. Gracias, ingeniero. Adelante. Por el momento no hay más preguntas. Entonces, dentro de este estudio, pues, o más bien dentro del desarrollo del curso, también vamos a ver lo que es el análisis de flujos de potencia para dimensionar equipo, dimensionar correctamente nuestro transformador, así como también dimensionar y corroborar nuestros conductores. También en el flujo de potencia podemos ver lo que son nuestro factor de potencia, cómo se encuentra en nuestro sistema,
ya sea que nuestro capacitor lo tengamos en baja tensión o en algunos casos también lo podamos tener en media tensión. ¿Cuándo debemos de utilizar una resistencia limitadora de corriente? Esa resistencia limitadora de corriente, ¿por qué o cómo se calcula? Entonces también nosotros dentro del curso lo hacemos, ¿no? Porque es importante cuándo aplica y cuándo no debe de aplicar. Entonces aquí en el software pues le decimos, aquí están, yo quiero que me aterrices mi conexión estrella mediante una resistencia. Y nosotros aquí en el curso vemos cómo se calcula ese banco de resistencias, el tiempo que me debe de limitar la corriente de falla monofásica, ¿no? Porque es importante o cuando aplica y cuando no aplica. Esto lo vemos. También vemos el dimensionamiento del banco de capacitores. Aquí hacemos un cálculo con algunas tablas para que veamos cómo mejorar el factor de potencia y cómo se utiliza el software para ello. Vemos el dimensionamiento de nuestro transformador, como les había comentado, pero también de nuestra planta de emergencia, ¿no? Es nuestro generador, podemos también calcular el dimensionamiento correcto de una planta de emergencia. También es importante el dimensionar correctamente nuestra planta. En este caso, cuando tenemos o hacemos el análisis de cortocircuito con dos fuentes, ¿cuál es el escenario más crítico que debo de utilizar, ¿no? Y por qué debemos de utilizar, por ejemplo, de acuerdo a nuestro diseño de nuestro diagrama unifilar, pues ver cuál sería el punto o la corriente máxima, ¿no? que se presentaría de cortocircuito de acuerdo a nuestra conexión o número de fuentes que se tengan. Por ejemplo, tengo acometida de CFE y tengo una planta de emergencia. En este caso, analizamos ambos casos. Uno, cuando comisión me entrega la energía, y la otra cuando la planta de emergencia me entrega la energía. Segundo caso, compañía suministradora, que soy comisión, tengo dos acometidas de puntos diferentes y tengo una planta de emergencia. Entonces, caso 1, comisión en el punto 1 y en el punto 2 me suministran la energía eléctrica a mi planta. Caso 2, en que una de las dos conexiones se va y entonces una sola toma toda la carga. Y ahí, caso número 3, cuando ambas acometidas se van y solamente la planta de emergencia me suministra la energía a toda mi planta. Vemos también UPS como carga. También vemos motores, arranque de motor mayor, cuándo se debe de tomar en cuenta el arranque de motor mayor y cuándo no. Este es un punto interesante porque muchas veces se piensa que si mi transformador es de 1000 y tengo un motor de 100 HP, pues tengo que hacer el análisis del motor mayor, pero de acuerdo a nuestras recomendaciones del IEEE, pues esas no es necesario. Entonces, aquí durante el desarrollo del curso lo comentamos. Vemos lo que es arranque de motor mayor, dimensionamiento de banco de capacitores, dimensionamiento de transformador y planta de emergencia. Y también los dimensionamientos de los conductores. Y aquí, cuando la caída de tensión en los buses existe, cuando podemos implementar los taps de los transformadores para corregir la caída de tensión en los buses. Entonces, también aquí lo analizamos, vamos a analizar esos casos, cómo se corrige en el software y qué nos permite
el software hacer ese cambio y compensar, ¿no? la caída de tensión en el bus, pero también pues debemos de analizar nuestros equipos. Por ejemplo, tengo un transformador que me tiene una caída de tensión en el lado secundario, pero si voy a meter un banco de capacitores, ¿qué tanto me conviene cambiar el tab de mi transformador? A lo mejor con el puro banco de capacitores, pues corrijo esa caída. Entonces, ya no sería necesario hacer ese cambio del tab. Por otro lado, a lo mejor tengo una caída en mi bus, pero yo veo que mi conductor una de las opciones es crecer la sección de mi conductor y con eso evito hacer el cambio de derivación de mi tab, de mi transformador. Entonces, hay que ver esas opciones y aquí pues lo tomamos en cuenta, esas diferentes opciones para llegar al resultado, ¿no? Y nosotros tomamos la que más convenga, ¿no? En cuanto el arranque motor, vamos con coordinación de protecciones. Pues aquí analizamos los sistemas o la coordinación de protecciones para nuestro curso. La idea es que nosotros sepamos cómo hacer una coordinación de protecciones. No digo que no lo sepan hacer, sino simplemente la interpretación de las gráficas, ¿no? A veces encontramos gráficas por todos lados, pero a lo mejor en su momento poderlas entender de una manera mucho mejor, más clara, y nosotros aquí hacemos el cálculo de nuestro, ¿cómo se llama? De hacer el cálculo de la coordinación de protecciones, ¿no? Por cuánto debo calcular la corriente nominal, hacer los ajustes que se requieren para cuando es un fusible, para cuando es un interruptor en media, cuando tengo un motor, en este caso tengo un motor de media tensión, pero tengo un fusible como protección principal y un contactor, ¿de acuerdo? Pero también tengo pues, el relevador. Entonces, este relevador, en cuanto me va a mandar la señal para proteger o abrir el contactor, en cuanto detecte una falla, ya sea de secuencia inversa o que el motor secuencia inversa que esté girando al revés, o cuando haya un bajo voltaje en el bus, no me permita arrancar el motor o lo dispare, etcétera. Entonces, las protecciones que nosotros tenemos que tomar en cuenta para cuando es un motor, cuando es un banco de capacitores, cuando es un alimentador, para diferente tipo de carga, vemos las protecciones que se deben de usar y cuáles podemos graficar en el software. Y también, pues, vemos la interpretación de las curvas de cada uno de ellos. Este fue un ejercicio que realizamos en el curso anterior que di, y fuimos viendo interruptor por interruptor, haciendo la coordinación de cada uno de ellos. Y aquí lo importante que también no muchas veces se toma en cuenta es la selectividad en los interruptores en baja tensión, cuando son coordinables y no coordinables. Esto es un punto medular porque también me he dado cuenta que no se hace, porque dicen, no, pues como los interruptores termomagnéticos son fijos, pues no existe la coordinación. La coordinación va a ser cuando mi interruptor principal sea de 100 amperes y los derivados sean menores a 100 amperes, ya con eso aseguro la coordinación. Pues es totalmente falso, ¿no? Es falso ese concepto. Entonces tenemos que ver cuando un interruptor es coordinable o es selectivo, como se debe nombrar, es selectivo con respecto a un derivado. Y para ello, pues cada fabricante
actualmente tiene una lista de esos dispositivos, los cuales indican para interruptores derivados, de acuerdo al modelo y de acuerdo al nivel de tensión de operación de cada uno de ellos, ese interruptor derivado va a ser coordinable con un interruptor principal. Y durante el desarrollo del curso es un tema que tocamos a fondo para que quede lo más claro posible en cuanto a ese concepto. Y aquí podemos realizar pruebas de ello y analizar qué interruptor opera o qué interruptor debe de operar antes que el principal de un tablero, ¿no? Entonces, es un concepto que no es muy usado, lamentablemente, ¿no? ¿Me iban a preguntar algo? No, ingeniero, no. Tenemos solamente una pregunta más en el chat y yo creo que es la última que hacemos para cerrar esta tarde. ¿Le parece bien? Claro que sí. Ok. Dice Atreyu, pregunta, ¿cómo puedo determinar los VA de un transformador? Ok. Muchos, también hay un concepto erróneo. Muchos dicen que con la carga conectada o instalada, más bien con la carga instalada, se debe de dimensionar un transformador. Pero no es correcto esa apreciación. Porque yo puedo tener equipos en stand-by o en reserva. Entonces, dependiendo mi carga demandada, es con la cual yo voy a dimensionar mi transformador. Y hay muchas, aquí dentro de la ingeniería, muchas veces los proceseros o los ingenieros de proceso seleccionan un motor y dicen, para poder bombear mi agua o mi fluido, requiero un motor de 3.48 HPs. Ay, en la torre, pues ese motor no lo tenemos, no existe. Entonces nos vamos a uno comercial, 5 HPs, sale. Ya tenemos nuestro motor de 5 HPs, pero que en la vida real nos está consumiendo 3.48 HPs. Entonces, para ello, en cuanto a los motores, solamente en los motores, tenemos que ver cuál es la potencia real que nos están demandando esas cargas. Y en este caso, para bombas de los motores, se utilizan los VHPs o las potencia al freno, que es la potencia real que realmente consume ese equipo. Si el proceso o el procesero define las capacidades de esos equipos, con esos VHPs que nos están dando es lo que realmente tenemos que tomar en cuenta para dimensionar al transformador. Si no tuviéramos ese dato, lo que podemos hacer es calcularlo. ¿Cómo? Pues se calcula con los HPs del motor entre la eficiencia de la bomba o entre la eficiencia del ventilador o entre la eficiencia de lo que se tenga conectado ese motor. Entonces, con eso obtenemos los VHPs reales o los HPs reales, que es con los que vamos a tomar en cuenta para dimensionar correctamente nuestro transformador, más las cargas, ¿cómo se llama? Más las cargas estáticas, que son alumbrado, que también puede, de acuerdo a la norma, pues tenemos que utilizar factores de demanda, contactos con factores de demanda, etcétera. Entonces, ya con todo ello, el software lo que hace es toma todos esos parámetros y los suma y hace iteraciones hasta que llega a la potencia que realmente requieres, ¿no? Para ello, durante el desarrollo del curso, también vemos, ese es un punto muy importante, la operación de nuestro transformador, que es el nivel de altitud
la altitud donde yo vaya a operar mi transformador va a tener una degradación. De acuerdo a la temperatura donde opere mi transformador, va a tener una degradación. De acuerdo al tipo de mi transformador, si es ventilado o no ventilado, si es de clase AA, AFA, si es de temperatura 80, 80-100, 80-115, 80-150. Todos estos puntos también los tomamos y los vemos en el curso, con la idea de que veamos cómo nos afecta, pero también cómo se arregla, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros dimensionamos nuestro transformador y los requerimientos. Ya con lo que acabamos de comentar, vemos, es un tipo seco, con aire ventilado natural, con elevación de temperatura, si me conviene, de 80 a 115, y listo, con eso especificamos bien nuestro transformador. Más aparte, si quiero limitar la corriente corto, pues vemos impedancias y todo eso, ¿no? Pues muchas gracias, ingeniero. Yo creo que aquí vamos a parar esta charla. Son las 8 de la tarde, noche. Entonces, pues creo que con esto dejamos un poco más claro los temas que se van a tratar en el curso, con esto que usted nos está compartiendo, y no sé si quiera agregar algo para finalizar y que su servidora pueda proceder a cerrar esta tarde. Sí, si hay algún punto que quisieran tocar o alguna inquietud, estoy para servirles. Ustedes tienen mi contacto. Para mí es un honor y es un honor poder colaborar con ustedes como asociación y que me den la oportunidad de poder transmitir estos pequeños conocimientos a los ingenieros para enriquecernos, ¿no? Claro. Y poder, de alguna manera, fortalecernos más en estas áreas. Pues muchas gracias, ingeniero Iván Garita. Entonces, si gusta dejar de compartir, voy a proceder a cerrar esta tarde. Aquellos que pues hayan estado presentes durante este webinar, les agradecemos mucho su presencia a nombre de nuestra asociación, que es AMPROCER, Asociación Mexiquense de Proyectistas, Constructores Electromecánicos y de Energías Renovables. En pantalla les coloco las fechas del curso. Este curso lo vamos a estar impartiendo los días sábados del mes de mayo, que será el sábado 8, 15, 22 y 29 en un horario de 9 a 3 de la tarde. Entonces, para más información, estamos colocando en el chat los enlaces para que nos puedan contactar. Con mucho gusto les proporcionamos toda la información del curso para aquellos que se encuentren interesados. Y pues muchísimas gracias, ingeniero. Nuevamente, a nombre de nuestra asociación AMPROCER, le damos las gracias, y también a todos los que nos están visualizando. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Que pasen una excelente tarde. Seguimos a sus órdenes. También les coloco en pantalla nuestras redes sociales por si desean seguirnos y estar pendientes de nuestra oferta de capacitación, que en este caso pues es el curso de cálculo de estudios eléctricos mediante software a cargo del ingeniero Iván Leonardo Garita. Para por favor, los días pantalla sábados, porque no la estamos viendo. Si es posible poner la pantalla porque no la estamos viendo. Disculpe, mi ingeniero, está en la transmisión en vivo, no aquí en nuestra pantalla. Muy bien. Ok. Muy bien, muchas gracias. Por nada. Y redes sociales, pues sería todo de nuestra parte. Les agradecemos mucho. Nuevamente dejo la imagen del curso 8, 15, 22 y 29 de mayo. Para más información, en el chat o en nuestras redes sociales, Facebook principalmente, estamos a sus órdenes. Muy buenas tardes Gracias a al todos. ingeniero. Gracias Al ingeniero Juan Carlos Vega también, que está aquí con nosotros, y también a ti, Iván, muchas gracias por estar con nosotros aquí, y seguramente nos veremos el próximo sábado. Invitamos, como lo comenta Itzi, a todos los que están aquí siguiendo la transmisión. Gracias, Brandon, gracias, Ricardo, Perla, Itzi, y sobre todo a ti, Iván, y a Juan Carlos, gracias por
por su asistencia, muy amable. Gracias, Itzi, perdón. No, está bien. Gracias, ingeniero Arturo, presidente de nuestra asociación. Bueno, nuevamente gracias, ingeniero Iván Garita. Seguimos en contacto. A nombre del equipo de Amprocer, les damos las gracias. Que tengan excelente tarde. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Hasta pronto, gracias.